La palabra, mágica creación humana, toma forma, se agudiza, susurra, crea mundos, universos, individualidades. Libros para escuchar, un encuentro con la literatura ecuatoriana por Voces Azuayas. Una idea original de Ana Abad, Quilca Editores. Producción Juan Carlos López y B Comunicación, con el apoyo de Grupo Estrategia 7. El violín de Ingres. Novela escrita por Carlos Vázquez. 8. El otófago lestrigón, primera parte. La palidez seria del rostro de la sirvienta, que emulaba la piel interna de la mandarina, sumada a la sorpresa de despertar junto a ella, le sobresaltó. Casi los cubría un manto negro total, de no ser por breves y anárquicas ráfagas de luz que interrumpían aquella docilidad de la naturaleza, provenientes de los postigos de la puerta y de la ventana. La sirvienta de Homé pasaba con delicadeza e insistencia un paño húmedo sobre su arrugada frente. Se movía con docilidad, como una pequeña gatita a punto del celo, y hablaba. Dios, cómo hablaba. Parecía una ramera que alistaba su embuste, como un ajedrecista que movía la torre en enroque, alistándola para el ataque y no para la fuga. Despertó precisamente cuando me lo advirtió el vizconde. A ratos me abruma tanta precisión. Mareado y confundido trataba de entenderla, luego de tratar de centrarla a su perspectiva como si cuadrara un lente. Pero no intente entender mis palabras, ceda al sueño. Terminó con voz tenue y con una sonrisita que se extendía en un arco nada desdeñoso. Oscuridad se reflejó en sus ojos, que lo aturdieron. Cayó nuevamente dormido, fulminado. Luego de 3 horas despertó. Primero sus párpados se llenaron de rosado antes de abrirlos y ver todo anaranjado. Las luces de los faroles salpicaban de inconformes sombras las paredes y lo cubrían en reverberantes imágenes fantásticas con las que jugaba todavía sedado. Tuvieron que transcurrir algunos minutos de mareos continuos hasta que se dio fuerza para ponerse de pie. Caminó tambaleante entre sus sombras y sus espejismos. Buscó alterado el violín. No lo halló en la habitación. Destrabó la puerta que anunció su apertura con un inmenso quejido de goznes oxidados. Poco o nada le importaba estar drogado. Solo quería recuperar su más valiosa pertenencia. Quiso gritar, exasperado, pero la lengua amortiguada no le permitía pronunciar palabra, ni un leve sonido. Empezó entonces a arrojar cosas para llamar la atención. Rompió cuadros y mesitas, quebró floreros y jarrones de ningún valor. Pensó en lo desagradable que habría sido enfermar de parálisis. Tumbó una figura de aborigen africano, espadas, escudos, blasones entretejidos de la misteriosa hermandad fundada por Christian Rosenkreuz, un espejo anteriormente quebrado. Nadie acudió a su llamado de auxilio. A rastras, como un áspid, llegó al umbral de la biblioteca. Fue recibido por las prosternadas cariátides y un sonido casi imperceptible de rasguños disonantes o de continuos y graves clamores. Eran las tersas cuerdas del violín en trámites de afinación. Homé, sentado en un sillón marrón, con unos pantalones sostenidos con tirantes y arremangada camisa a rayas verticales, sujetaba el instrumento con mansedumbre. Imaginemos un hombre que acaricia a un gato sedoso. A su derecha reposaba el libro que Oscurimbat tomó de la biblioteca con ánimo de ilustración. Balbuciente, el gordo engendro intentó articular sílabas al notar que sonidos onomatopeicos fluían ya. Desinteresado, Homé jalaba, extendía, mantenía y contraía el arco sobre las cuerdas. Rendido, Oscurimbat se sentó entre el escalón y el suelo para luego echarse todo él panza arriba ante ese barroco cielo raso. Oyó párpados juntos, perplejo, como las cuerdas adquirían nuevos y más claros tonos. Sintió con pesadez, con recelo, que exploró su espinazo, como su propiedad en otras manos ganaba dotes, hasta que por fin, «Mecano ne lo oye», pudo decir como si pronunciara la farfulla de un borracho.
Homé parecía estar muy concentrado en su labor como para tomar en cuenta las arduas palabras de Oscurinbad. Este se dio aire, una bocanada de oxígeno que infló sus pulmones. Ya no temblaba tanto. «Vibraciones», irrumpió Homé. «Un auténtico músico lo que deberá será anhelar vibraciones. He aquí al pum y al continuum. Sumar. Hacer lo que quieras con las cifras do, 1C, re, 2D, mi, 3E, do, 6AB y 7 fa, 1F y 4A. Una desigual simetría que en música gana un nuevo carácter, al que alguien llamará musimatemáticas. Sí, la música será el luto de quien visitará el cementerio. Serán los pocos acordes y los incontables discordes que emanarán los sentimientos. La música saldrá como el meado de las tripas y de los riñones. Llenará sacos y barriles, alambrará carreteras, subirá y bajará. Usted debe ser el mismísimo demonio, afirmó el gordo con la lengua destrabándosele. Es No soy el demonio, pero podría hacerlo mañana. Incomprensible es que nadie tratará de inventar pianos, de mejorar las notas. Creerán que todo ha sido creado, que eso que unos conciben por pasado no podrá ser mejorado con el suceder de los años. Creerán que no habrá que tener gusto, que la facha de un italiano con sombrero de pendenciero fanfarrón podrá inspirar las mejores óperas. Dolor inútil. Pobres almas las futuras, tan excitadas con nada, impacientes por atraer la muerte a sus rodillas y ser tumbados. No lo entiendo, repuso Oscurinbad. Su melodía de ingredientes contraproducentes, dijo imperturbable ante el pensativo sujeto. Exquisita será e irrepetible, me atrevo a afirmar. Despertaron completamente a Oscurinbad estas últimas palabras como una bofetada de abuelada. Mi melodía, pensó mientras se erguía velozmente, abalanzado al violín que no pudo coger por la previsora acción del vizconde de retirarlo y celarlo bajo el sobaco. Homé rió como un gigantesco elefante. Notablemente contrariado, el gordo Oscurinbad lo intentó nuevamente, hallando en aquella contracción de los músculos de su semblante que era una risa algo ligeramente siniestro. Progresivamente lo acorralaba, mientras Homé jugueteaba a tentarlo mostrándole el violín y esconderlo justo antes de que su mano lo llegase a rozar. «¡Basta de juegos!», dijo furioso Oscurinbad, antes de que las espaldas de Homé dieran con las repisas derramadas en libros, desequilibrándolas al punto del desastre. «¡Basta, vizconde!», reiteró inútilmente. «O tendré que tomar cartas en el asunto y no quiero ser agresivo. Solo ambiciono marcharme». «Tralarara, larara», respondió alegre Homé tentándolo de nuevo. Oscurinbad no pudo resistirlo y de un brinco se abalanzó sobre el cuerpecito de Homé, quien inmóvil lo soportó, y de inmediato, por el impulso de sus dos cuerpos desmoronándose, sobre los escaparates cayeron los libros de encima de ellos y un mal colocado escante cedió, dejando en evidencia el cuerpo solidificado de Gozán que escondía en su lomo. Oscurinbad, aterrado, se levantó con el violín ya en su poder, temblando y con el índice alternativamente como un péndulo mal graduado, yendo de Homé hacia el inerte cuerpo de Gozán y viceversa. Cualquiera podría decir que aquel simple hombre habría dado en loco por emociones de ese calibre, mas la realidad fue otra. Se tranquilizó luego de caer al piso y encontrarse junto a una botella de vino
y beberla a boca de jarro casi íntegramente de un sorbo. Sentado sobre los azulejos, vio reponerse a Homais, ya entrado, léase misteriosamente entrado, en absoluta calma. Lo vio transportar los anteojos hasta colgarlos en sus orejas. Lo vio aproximarse digno, omnipotente, y arrebatarle la botella con el escaso vino dentro y beber de ella hasta agotarlo. Lo vio y casi cabría asegurar que olvidó los hechos recientes. Como casi cabría asegurar lo mismo de Homais, quien evidentemente o lo había perdonado o en una suerte de amnesia producida por la música, en algo así como efectos secundarios, olvidados los actos ruidos, apenas si le mostraba en ese instante un objeto que su cabeza recordaba como trofeo de caza o en su defecto como experimento fallido. Quizá alguna de esas especulaciones no sea del todo descabellado, pero hay como seguir con los peros. Homais lo levantó y lo llevó hasta el cuerpo de Gozin para que entre los dos llevara a cabo un ritual científico que satisfizo alguna de sus presunciones, golpeando su quebrado brazo hasta inflar sus cardenales por donde todavía no se fraguaba la sangre e incrustarle una picuda jeringuilla que dormía a un líquido azuloso, para luego levantarlo y colocarlo en el mismo sitio. Oscurinbad siguió las órdenes gestuales del vizconde, no sin curiosidad, en espera de alguna manifestación de su parte, sea de reprimenda, de sarcasmo, de felicitación, de aviso porque ya fue informada la policía de aquel caso, o de desafío o de advertencia. Tenía en su débil cerebro cubiertas casi todas las probabilidades de achaque por parte de un anfitrión que continuaba siendo un hombre muy gentil, a pesar de todos los acontecimientos anteriores. Colocado ya hasta el último de los libros y manuscritos en aquel estante, Homais se asió del tenso brazo de Oscurinbad Cornupo, llevándolo por un caleidoscópico pasadizo, repleto de cuadros de frutas y verduras, a la parte posterior de su casa, donde los esperaba con 2 tazas listas de té, lo que le hizo recordar a Oscurinbad que la primera vez que lo vio en la taberna, el entonces desconocido vizconde le inspiró un aire inglés rociado de desconfianza. La sirvienta, que siempre parecía ser otra por sus mutantes expresiones. Usted no sabe lo que es la mnemotecnia, ¿o me equivoco? Afirmó de pronto, como si lo asaltara Homais a Oscurinbad, quien se limitó a negar con la cabeza. Bien, pues la mnemotecnia es una memoria inventada. Algunos indican que se trata de una técnica. Yo creo que las técnicas son artilugios muy crueles inventados por una necesidad del hombre por comprender lo que le fue negado a hacerlo. Pero esta concepción mía puede parecer extremadamente conservadora y aún egoísta. Le sorprendió a Oscurinbad, quien daba succionaditas a su té, el trastorno de las palabras de Homais. Ya no se expresaba en futuro. Ya no hablaba del mañana por aquí o por allá como un demente o un ángel. Comprendo las directrices, sentenció el vizconde. Comprendo cosas que no puede imaginar, prosiguió mientras bajaba el volumen de su voz progresivamente. Sé que le sonará extraño. Oscurinbad aquí soltó un dejo monosilábico imperceptible para el oído del hombre, como quien descubre el error. Homais usaba de nuevo el futuro. Comprendo que en su cabeza se pregunta el porqué de mis términos en futuro. El agujereado cielo, con su tormentoso paisaje anunciador de tempestad, no agujerió su alma como sí lo hizo esta última frase del vizconde. Quedó atónito y con la baba nuevamente expuesta, no se rehizo sino hasta cuando el vizconde volvió a hablar. Tengo una gran experiencia en lo que compete al olvido. Quizás superior a cualquier otra de estudioso u olvidadizo.
Sin embargo, mi noción de olvido dista mucho de la suya, o de la de cualquiera. Mi olvido bordea la locura, pero también la saciedad. Mi olvido salta charcos, pero asimismo se derrumba la repetición. Mi olvido no es temeroso, no es un mero descuido. Semeja a un olvido producido por saturación de la memoria, no por un golpe o trauma. Mi olvido triunfa, aunque para ello dependa de ardides, como el que he fraguado en contra suya, contra aquel sujeto que invadió mi hogar. Mi olvido es perfecto, lo olvido todo. Inmediatamente, Homé adoptó una sed inmejorable. Cogió la taza con brusquedad y bebió hasta agotar su contenido. Siempre estaban escoltados por la muchacha y su sonrisa que llenaba el jardín otoñal. Oscurinbad miraba a Homé, cada vez más intrigado. Homé lo observó de pies a cabeza, diagnosticándoselo como si creyera que era un espejismo que debía aceptar. Esa profunda y desvergonzada ojeada estremeció a Oscurinbad hasta llegar a levantarlo de la silla como aventado por resortes. Homé se desinteresó. La mujer permanecía impávida. Oscurinbad presumió haber herido susceptibilidades y volvió a sentarse sobre la silla tejida con hierro. Nuevamente, Homé lo vio como segundos antes. A ella le parecía no sorprender las palabras de su patrón. Entonces fue cuando la dulce ondulación de la voz de la sirvienta se entrometió entre su compartido silencio. El vizconde muy gentilmente me ha pedido que le explique ciertos detalles que a usted pueden serle útiles en un futuro, pero no sin antes aclarar que si me lo pidió fue por un juramento de caballeros. Su dulce voz y la alegre forma en la cual movía los labios para pronunciar aquellas palabras arrullaron al violinista, que hizo reposar a su estuche en una pequeña vereda de adoquines que rodeaba la mesita donde estaban sentados. Homé ya se había levantado cediéndole el puesto a la sirvienta, que enseguida lo ocupó dispuesta a proseguir, no sin antes servirse un té en la vacía tacita del vizconde. Oscurinbad la veía deslumbrado. La luz del sol, pensó, le favorece. No era engaño visual, y aquella realidad sí que lo podía engañar, transportándolo a escenas que su excitable cabeza le podía proporcionar. Sin embargo, por primera vez en su vida, prestó total atención a las palabras que siguieron a sus manos limpiándose en sus enaguas y luego espantando moscas, y luego colocadas con sutileza, entrelazadas sobre la mesa, muy cerca de las manos de Oscurinbad. Me ha dicho el señor que usted no sabe nada sobre el asunto. Me ha ordenado que a su primer descuido dé paso a mis palabras. Pues yo, bien educada como he sido en el arte de la servidumbre, cumpliré cabalmente con su mandato. Soy, lo digo sobre todo para que no existan rastros de dudas, una mujer entregada a la fidelidad. Mi buen marido, que en paz descanse, a los pies del sentado, tiene mi absoluto y eterno amor. Sé que usted es un bárbaro, me lo advirtió el señor, pero la verdad no es necesario que me lo haya dicho. Lo puedo verificar por mis propios ojos. Asimismo, estoy segura de que no es suya la culpa de su vulgaridad y falta de refinamiento. La debe deber a su anterior pobreza. Cada vez que Oscurinbad se adentraba más en el monólogo, Bien, no estamos aquí para hablar vaguedades. Como sabrá, el señor tiene un don. Este lo ha vuelto un hombre respetable en la sociedad francesa. Su don, como lo explico ya, es el de ostentar un olvido perfecto. Pero no solo eso, sino además de poseer una extraña forma de recuerdo. Lo llamaré como supongo debe ser llamado, recuerdo del mañana. Oscurinbad quiso hablar y balbuceó. Ella suspiró. De repente, Homé cantó de lejos, como si quisiera dar a entender que estaba ocupado en otros menesteres y que de ningún modo los interrumpiría. Todos en ese momento se consideraban poco peligrosos, acaso amigables. Explíquemelo, sentenció el músico. Con gusto, respondió la comprometida mujer. Antes, ¿desea un poco más de té? Con gusto.
respondió Oscurimbad, porque en su inconsciencia seguía la reciente respuesta de la jovenzuela, de quien, dada su cara alegre, temió una única mentira, que era viuda. Por favor, para no desencaminarnos más, dígame su nombre. La mujer lo vio y casi sin abrir la boca lo hizo. Adrien. ¿Adrien? Repitió el hombre también entre dientes, dirigiéndose al fondo de la tacita de té. Abrevió, acto seguido, en una declamación que no le tomó 2 minutos. Las facultades que el vizconde adquirió gracias a una fórmula científica fallida inventada por el padre de Gozán, que permitía a los hombres ver el futuro, pero con graves consecuencias, especialmente la de perder la retentiva y la memoria. Eso le había ocurrido a Homed 2 años hará. Oscurimbad oía cada palabra con entusiasmo, sabiendo que a algún momento su nombre formaría parte de aquella mágica historia, olvidando quizás que él también tenía una historia tan extraordinaria como aquella. Ella movía la boca como si no tuviera dientes dentro, con una prolijidad ejemplar, escupiendo cada vez que se encontraba con sílabas rasgadas y ceceando seguidamente, acento muy propio de los barrios pudientes parisinos. Pero este no pertenecía a París. De algún modo recordó a su primera víctima allí en su tierra. Aquel amaneramiento que le encrespó la piel y que quizás pudo ser la razón para que la melodía que su cabeza buscaba hubiese sido esta, para matarlo y evitarle al mundo un dolor de cabeza, más con ese ser indefinido que trataba torpemente de conquistar a un bárbaro, a quien poco o nada podía importarle matar precisamente a un ser indefinido. Adrien mantenía las manos debajo de la tabla de la mesita, sin saber Oscurimbad que mientras las tenía, jugaba con sus dedos enredándolos entre ellos.